Desde Venezuela, agradezco a los organizadores del Tercer Congreso Internacional de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Guayaquil la oportunidad de participar en este compartir de saberes. Especial agradecimiento a la doctora Daisy Mesa. En el contexto de la digitalización y de la inteligencia artificial, cambió la manera de vivir, de relacionarnos y por supuesto de educar y aprender, lo que implica potenciar la inclusión. De ahí que el propósito y título de la ponencia es reflexionar acerca de las estrategias educativas integradoras e interactivas. Siempre es importante iniciar con la definición de los términos asociados. Así se entiende inclusión como un movimiento orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión. Esto según la Organización de Estados Iberoamericanos 2022. Por su parte, las estrategias integradoras son un enfoque que encarna un concepto integral e integrador, que materializa los aportes de una variedad de modelos de aprendizajes a través de una práctica que genere mayor compromiso, motivación y participación. La integralidad se refiere a la totalidad, a la integración y consideración de múltiples aspectos o dimensiones importantes de la persona y de la vida, interrelacionadas de una manera coordinada y equilibrada. Su parte, las estrategias educativas, es una guía flexible y consciente para alcanzar el logro de los objetivos propuestos en y para el proceso de aprendizaje. Su definición implica la complementariedad de métodos, técnicas, recursos y procedimientos. Y se pueden considerar estrategias educativas integradoras e inclusivas los enfoques formativos diseñados para garantizar que todos los estudiantes, independientes de sus capacidades, antecedentes o necesidades específicas, tengan acceso a una educación de calidad. Buscan no solo la inclusión física en el aula, sino también la participación activa y el desarrollo académico integral de los estudiantes. Se incorpora además la noción de interactividad, definida como un proceso comunicacional, formativo, bidireccional, que implica un clima de confianza, un diálogo constructivo. Las estrategias integradoras e inclusivas van entonces a producir un aprendizaje interactivo que implica actividades motivadoras donde los estudiantes son activos y se genera un conocimiento más profundo e integrado. Se trata de formar personas integrales que estén equipadas con competencias intelectuales, sociales, emocionales y espirituales, necesarias para actuar con éxito en un mundo cada vez más complejo e interconectado. La metodología que se utilizó fue la revisión crítica de documentos referidos a las temáticas de estrategias educativas diversas y educación inclusiva, en el periodo comprendido entre los años 2014 y 2024 en 6 países distintos: Brasil, Ecuador, España, México, Perú y República Dominicana, con base a los cuales se elaboró un conjunto de tablas y figuras que permiten visualizar mejor los hallazgos y su posterior hermeneusis a objeto de deducir aportaciones válidas. En cuanto a los resultados, en la primera tabla referida a esclarecer la noción de inclusión, pueden ver que trabajamos 5 autores, desde Muñoz en el 2023 a Alvarado y Álvarez en el 2014, que es la única que quisiera leer porque señala que es una filosofía de vida que supone reconocer, entender, respetar y tolerar la diferencia como principio básico de una sana convivencia y del disfrute pleno de los derechos humanos. Podemos ver entonces que la inclusión educativa es una noción compleja y multidimensional y que está en permanente evolución, que abarca estrategias y directrices
para facilitar el acceso académico a todos los estudiantes, incluyendo personas con discapacidades físicas y cognitivas, así como aquellos con diversidades humanas como el idioma, la edad, el origen cultural y el género, entre otras. En la siguiente figura podemos ver que la inclusión también promueve valores inclusivos en 3 dimensiones, en cuanto a las estructuras, en cuanto a las relaciones y en cuanto al espíritu. Referido a las estructuras, valores como la comunidad, igualdad, participación y sostenibilidad. En cuanto a las relaciones, confianza, compasión, diversidad y honestidad. Y referido al espíritu, valores como el amor, la esperanza y el optimismo. Los valores son una guía fundamental que promueve a la acción, que da un sentido de dirección. Con respecto a los resultados representados en esta tabla que muestra cierta experiencia en cuanto al uso de estrategias inclusivas en República Dominicana, 2 en Ecuador, 3 en México y 1 en Perú, me voy a detener un poquito más para señalar que, por ejemplo, Fortuna y Peralta en el 2024 realizan un trabajo de campo con base en la aplicación de 300 encuestas a docentes del nivel básico en República Dominicana y encontraron una actitud conservadora hacia los temas de inclusión y diversidad, pero una actitud positiva y abierta hacia la implementación de estrategias inclusivas en el aula. Y sobre todo, lo quiero destacar aquí, que insisten en que es necesario seguir fortaleciendo la formación de los profesores en cuanto a la educación inclusiva. Por su parte, Muñoz y Ortiz, 2023 en Ecuador, describe las características del diseño universal de aprendizaje como un referente para la educación inclusiva sustentado en los principios de diversidad, inclusión y equidad. Morales Hidalgo y Villasi Zambrano en Ecuador en el 2023 aplican una encuesta con base a un guión de 10 preguntas a 56 docentes de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí en la extensión Sucre y encuentra que hay una gran aceptación de parte de los docentes en cuanto a la estrategia de trabajo colaborativo, pero poca utilización de técnicas activas y participativas. Y plantean que las estrategias metodológicas inclusivas deben ser moldeadoras de nuevos modelos educativos y sean estas las que lleven al estudiante a la integración, creando una sinergia fundamental para alcanzar los procesos educativos inclusivos. Esto es bien interesante porque fíjense que yo planteo estrategias educativas integradoras e inclusivas. Y ellos dicen que las estrategias inclusivas deben llevar a la integración. Seguidamente, Guerrero Quintero et al. El 2022 en México aplican un cuestionario elaborado con los formularios de Google y socializado a través de la WhatsApp a 27 docentes de la Unidad Académica del Norte y observan que solo 50% participaron en las actividades de capacitación completamente gratuitas que se les brindaron y no utilizaron algunas estrategias importantes que consideraron que podían ser de utilidad para su formación en las estrategias usando herramientas tecnológicas. Cerrón y Garnica et al. 2022 también en México plantean que las tecnologías accesibles en educación superior representan una estrategia de asistencia para brindar apoyo a los estudiantes con alguna discapacidad y plantean que estas tecnologías pueden ser de baja, como un bastón, una silla de ruedas, o de alta tecnología, como lectores de pantalla en una computadora para personas con discapacidad visual. Anticona y Valderrama et al. En el 2022 en Perú plantean la necesidad de avanzar hacia modelos educativos integradores, lo que implica para ellos aspectos institucionales referidos a la infraestructura de formación con respecto a la capacitación del docente y de investigación, creando líneas de investigación sobre educación inclusiva. Dice que la inclusión va más allá de atender a estudiantes con necesidades educativas especiales, que es un tema más profundo
y que implica ver las necesidades de los estudiantes, no solo las capacidades, sino también las condiciones sociales, las interculturales, la salud personal y las emocionales. Y finalmente, Alzate Espinosa et al. 2022 en el Instituto Tecnológico Superior de Guasave, en México, implementan una estrategia que se llama aprendizaje basado en proyectos para la creación de un robot Bonifacio que ayudaría a los estudiantes de nivel preescolar en las matemáticas. Y dicen que los estudiantes, tanto los estudiantes como los docentes, están fascinados con la propuesta. Fue una estrategia elaborada por estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecánica. Los trabajos revisados evidencian las diferentes perspectivas desde las cuales puede ser vista la inclusión educativa y las estrategias que pueden favorecerla. Desde este punto de vista, la inclusión es un proceso que va más allá de la atención de estudiantes con necesidades educativas especiales, lo que implica considerar otros elementos personales, sociales e institucionales. Y como pudimos ver, pues las estrategias son diversas y se favorecen con el uso de plataformas tecnológicas que son cada día más innovadoras. Eso me permitió entonces plantear en la figura 2 las diferentes estrategias que se nombraron a lo largo de estas experiencias revisadas. Podemos ver entonces algunas estrategias nombradas como el aprendizaje basado en proyectos, cuyas siglas son ABP mayúscula, adaptación curricular, aprendizaje cooperativo, docencia colaborativa. Otra que también nombramos, el diseño universal para el aprendizaje, cuyas siglas son DUA, la investigación para el aprendizaje autónomo y el aprendizaje basado en problemas, que se diferencia en que las siglas son ABP, pero con B y P minúscula. De estas estrategias yo quise profundizar en dos: el aula invertida planteada por Berman y San en 2002, el aprendizaje basado en proyectos planteado por Kilpatrick en 1918, seguido por Dewey en 1933 y recuperada por Barrot en 1980 para la formación de médicos. Y quise destacar una novedad planteada en Venezuela por Sánchez en el 2020, que es el aprendizaje basado en emprendimiento por proyecto. Entonces es una modificación propia del ABP. El aula invertida es un modelo pedagógico que consiste en invertir los dos momentos que intervienen en la educación tradicional. Entonces tenemos un momento asíncrono que el estudiante realiza fuera del aula con base a los dispositivos digitales y al material preparado por el docente, donde él es el protagonista de un aprendizaje individualizado y que implica preparación del material de la actividad posterior, que es grupal, donde el docente es el moderador. Se produce un aprendizaje colaborativo que puede ser en el aula física o en el aula virtual, donde hay discusión, ejercicio, se comparte información y se consolida el aprendizaje. Y luego entonces tenemos un tercer momento, que es un tiempo a solas de reflexión, autoevaluación, de trabajo individual y de producción nueva de producto de los aprendizajes anteriores. Entonces vemos cómo en el aula se produce un rol activo tanto de participantes como del docente y el tiempo es optimizado. El docente lo que hace es orientar y consolidar los aprendizajes. Esta lámina entonces podemos ver dos estrategias, el ABP del cual vengo hablando. Como pueden ver entonces se inició, se recuperó en la Universidad McMaster Canadá, en la Facultad de Ciencias de la Salud, y el aprendizaje basado en problemas en la Universidad de Cass Reserve en Estados Unidos en 1960. Entonces, lo importante aquí es ver que estas estrategias aproximan al estudiante a problemas de la vida real y que generan integración de conocimiento. Entonces, por eso podemos decir que son estrategias inclusivas, porque cada uno puede participar desde sus potencialidades, e integradoras porque señalan, tienen como finalidad la integración de conocimiento y el aporte de diferentes disciplinas y diferentes experiencias.
Aprendizaje basado en proyectos, entonces, la planificación de un conjunto de actividades interrelacionadas y coordinadas con el fin de alcanzar resultados específicos en situaciones de la vida real. Vimos entonces aquel ejemplo del robot Bonifacio que se construyó con la intención de que ayudara a los estudiantes preescolares en el aprendizaje de la matemática. Entonces, el ABP puede producir un producto concreto como es el robot, un servicio, una experiencia o en los niveles más altos de la educación, una comprensión conceptual. Sus características son entonces que es un proceso de colaboración y cooperación que integra la teoría y la práctica, se basa en la experiencia, genera integración del conocimiento, requiere de asesoría, tanto para la innovación como para el emprendimiento, resuelve un problema o satisface una necesidad o concreta una idea, y donde los estudiantes son los actores principales y los profesores los tutores. Requiere el uso activo de la pregunta y es un modelo educativo crítico y creativo. La ruta de acción o la ejecución del proceso ABP es distinto, puede variar, pero generalmente comprende la idea y el diseño de esa idea a través de un plan de acción. La ejecución, la experimentación, que implica generalmente investigación, y por supuesto la elaboración del informe, el prototipo, de acuerdo al producto que se está generando. Y un paso fundamental es la difusión y socialización, lo que quiere decir que los estudiantes comparten sus hallazgos con la comunidad educativa. Y por supuesto, la solución, que es un producto tangible, o como dije antes, un servicio o incluso una explicación conceptual. La evaluación de la B es, por supuesto, reflexiva, formativa, continua, implica la comprobación de metas, los resultados del aprendizaje, las evidencias, que pueden ser múltiples, como el plan de acción, el informe, el portafolio donde se recuperan todas las evidencias, y la socialización a la comunidad. Es en sí una evaluación compleja. Podemos ver en esta lámina una serie de productos de los aprendizajes basados en proyectos, como son los artículos, una ponencia, un ensayo, un capítulo de libro, una revista, un periódico, una página web, una infografía, un podcast, una campaña, pero también podemos ver entonces productos, prototipos como los robots. Esta primera experiencia, titulada Violencia de Género, que es el nombre del proyecto macro, y acoso sexual callejero en las inmediaciones del campus de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que es el proyecto micro, se hizo en la carrera de letras, en la asignatura Ciudadanía y Responsabilidad Social. La duración del proyecto es un semestre y cada semestre se realizan proyectos con problemáticas ciudadanas específicas y se diseñan acciones para sensibilizar a la comunidad universitaria. Algunos de estos proyectos son, por ejemplo, Creciendo con la Pontificia Universidad Católica del Perú, y otro denominado Por la Igualdad de Género. La fase final del proyecto son las activaciones, que es la denominación que le dan a la presentación en una feria comunitaria que organiza la misma universidad. La segunda experiencia se titula Rol de los influencers en relación al cambio de conductas de consumo, realizado en dos universidades, una en Madrid y una en Brasil. Fíjense lo interesante de esta experiencia, realizada en dos países con diferentes idiomas y uso horario. De la Universidad de Madrid participaron 16 estudiantes de la asignatura Psicosociología del Consumidor, de la licenciatura de Marketing. De la Universidad de Brasil participaron 76 estudiantes de la asignatura Planificación y Gestión Estratégica, de la licenciatura Administración y Gestión Empresarial. La temática del proyecto fue Marketing de Influencer. Y el objetivo fue identificar y analizar variables socioculturales de conducta de compra, tanto en el mercado brasileño como español, así como identificar la tipología de influencer
y su relación con el consumo de determinados productos en ambos contextos. El proyecto duró 2 meses, se conformaron 8 grupos de entre 8 y 10 estudiantes de ambos países y los 2 profesores de las 2 asignaturas, uno en cada país. Cada equipo trabajó con una de las siguientes áreas: fitness, gastronomía, viajes, tecnología, deporte, belleza, moda femenina y ropa masculina. Las fases del proyecto fueron fundamentación teórica, elaboración de un cuestionario que después cada estudiante aplicó a 25 personas, el análisis e interpretación de la información, la presentación por medio de videoconferencia con la presencia de evaluadores externos, que fue una agencia de publicidad en Brasil y una agencia de marketing en Madrid, y se utilizó la rúbrica como instrumento de evaluación y se le asignó una ponderación de 30% en la evaluación de cada asignatura. Posteriormente se hizo una fase de reflexión y se presentó el informe en 2 idiomas. ¿Qué les parece esta experiencia? La tercera experiencia se denomina Creación y Entretenimiento Digital, realizado en la Universidad de Alicante y en la carrera de Ingeniería Multimedia en un itinerario que engloba 7 asignaturas. El proyecto en sí es un videojuego que se realiza por grupo y con la colaboración de 7 profesores. A tales efectos debe hacerse en partes diferenciadas para que se correspondan con los objetivos de las asignaturas. Y se viene realizando desde el 2014, al menos hasta el 2020 que fue publicado. En la elaboración del mismo se han utilizado diversas herramientas tecnológicas como Cloud y la presentación del proyecto se hace en 4 o 3 momentos, desde la idea inicial hasta la culminación. Esta última vez se hace con la presencia de evaluadores externos, de empresas especializadas y en un evento especial denominado Demo Day. Los mejores proyectos participan en un concurso anual de una universidad del Reino Unido. ¿Qué tal? Para los estudiantes, la posibilidad de obtener la calificación de varias asignaturas mediante la realización de un proyecto único es muy motivadora y hace que hagan grandes esfuerzos para no suspender en una o varias de estas. Un análisis de los trabajos revisados permite evidenciar la variedad de las experiencias referidas. No obstante, todas son a nivel de posgrado. Aunque los autores consultados son 3 libros, de donde tomamos cada experiencia, hacen referencia a experiencias de nivel de posgrado, pero no las publican. Particularmente, yo participé en varias experiencias a nivel de posgrado, incluso de doctorado, en una universidad privada venezolana. No obstante, no me pareció pertinente referenciar los efectos de este trabajo. Se puede deducir entonces que todavía no hay suficiente experiencia en América Latina en cuanto a la estrategia de aprendizaje basada en proyectos y que se desconocen sus potencialidades en la formación profesional. Otros resultados tienen que ver en la forma cómo se aplica el ABP. Entonces encontramos que pudiera ser una primera forma asociada a una asignatura, que implica el trabajo individual de un solo profesor y el trabajo en grupo de estudiantes. En este caso, el ABP es una estrategia de evaluación sumativa con una ponderación de un cierto porcentaje. Los avances en la ejecución del proyecto se utilizan como técnica de evaluación formativa. Un ejemplo lo tenemos en el proyecto de empresa privada como motor productivo desde un enfoque jurídico en una maestría de Derecho Mercantil. Una variante de esta primera modalidad es que se haga, en vez de hacer en un solo lapso, a lo largo de toda la asignatura. Esto requiere de un profesor o un tutor con un liderazgo y conocedor y experimentado en la estrategia. Otra modalidad sería aplicar el ABP asociado a 3 o 4 asignaturas. Implica el trabajo en equipo tanto de estudiante como de docente de las asignaturas involucradas en una misma corte durante un lapso o durante un trimestre. Implica un macroproyecto que involucra aspectos de todas las asignaturas y del cual se pueden derivar microproyectos que se pueden realizar en pequeños grupos. Es evidente que todas las modalidades implican, como ya se señaló, un proceso complejo,
multidimensional que involucra diversos aspectos de evaluar distintos momentos y con múltiples finalidades. De ahí que se requieren variedad de técnicas e instrumentos y la posibilidad de distintos evaluadores, el profesor, los mismos estudiantes y evaluadores externos. Tal como se señaló en las experiencias relatadas, donde se invitaban a expertos externos a la socialización del proyecto, los cuales con sus experiencias pueden contribuir en las mejoras de los mismos. La lámina resume todas las posibilidades que permite la estrategia de aprendizaje basada en proyectos. Así puede ser una estrategia general a lo largo de un plan de estudio, que puede ser entonces anual o implica varios años, y de carácter interdisciplinario o transdisciplinario. Puede ser una estrategia de una unidad curricular, una asignatura, puede ser trimestral y puede ser disciplinaria o interdisciplinaria. Y también puede ser una estrategia de evaluación o una técnica didáctica para disciplinas particulares. Podemos concluir entonces que la inclusión educativa ha experimentado una evolución significativa a lo largo de los años, que debe orientarse a responder de manera equitativa a las diversas necesidades de los estudiantes, es decir, proporcionar a cada uno lo necesario según su situación particular, que requiere la adopción de estrategias integradoras e inclusivas, es decir, innovadoras, interactivas, colaborativas, y que las estrategias identificadas son diversas, pero siguen siendo insuficientes en su aplicación, al igual que la preparación de los docentes. 3 retos se pueden considerar, se derivan de este trabajo: la necesidad de realizar más investigación acerca del tema, la formación de profesores con visión de inclusión educativa e incrementar el uso de las estrategias que privilegien la integralidad, la inclusión y la tecnología. Quise finalizar mostrando los libros o algunos de ellos que sirvieron de base, de fuente de información para las experiencias de aprendizaje basada en proyectos realizadas en otros países, y algunos de los cuales participé en las experiencias de esta estrategia a nivel de posgrado en una universidad venezolana. Muchas gracias.